Hola, buen día a todas y Hola, ¿qué tal? todos. Buenos días a todos y a todas. Em, Quería compartirles pantalla, pero no voy a poder. Estas cosas técnicas son maravillosas o son muy complicadas si uno no sabe manejarlas bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. La charla de hoy es sobre Eco, la ninfa Eco, y he titulado la charla así, La ninfa Eco del mito al psicoanálisis. Em, Dividí la charla en cuatro apartados, una introducción, luego veremos en esa introducción algunas otras versiones. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ah, perfecto, gracias. Luego veremos el mito según la versión de Ovidio, luego lo que nos aporta el mito y más o menos a los 40 y algo minutos pasamos a la segunda parte que sería la del diálogo con ustedes. Bueno, como vimos en la charla anterior, eh, Lévi-Strauss planteó que el mito es la suma de sus versiones, em, cifra un saber que se transmite como una gesta y como se habla en tercera persona, se sabe que admite modificaciones, versiones, alteraciones y es así como se enriquece por la introducción de variantes, ¿no? También mencionamos la vez pasada que tomamos en cuenta el lente que Freud propuso en relación con la psicología colectiva, planteando que el ser humano, lo que el ser humano desconoce en sí mismo, así como lo proyecta en la pantalla del sueño, y el sueño le deviene ajeno, raro, también proyecta sobre la pantalla del imaginario colectivo aspectos de la condición humana desconocidos, inconscientes y que devienen por la acumulación de voces a lo largo de los siglos en un saber de carácter universal. Bueno, para Lacan lo más importante del mito es que no es el sentido, sino la combinación de los mitemas. Esto lo dice en el seminario UPIR. Un mitema es una unidad de acción básica del mito, y como es un saber condensado por miles de voces, pues es un tesoro. Según Noemí Damián, solamente Ovidio, poeta romano, que es de 4 décadas antes de nuestra era y murió en el 17 de nuestra era, es el único que reúne ambas historias de Eco y de Narciso relacionadas en una sola. Antes y después de Ovidio, estos dos personajes son narrados de manera separada. Narciso era un mortal y Eco era una ninfa. Lo que tienen en común las versiones previas a Ovidio es que se trata de amores no correspondidos, son relatos muy marginales, muy breves, y uno de ellos es de Nono de Panópolis, que es autor de las Dionisíacas del siglo cuarto o quinto antes de Cristo, y se refiere al hecho de que Pan, que es el dios de los pastores, era asediaba, perdón, a Eco y Eco no le correspondía y que la buscaba en ocasión de una gran inundación que produjo Zeus por la muerte de Dioniso y es lo que se refiere en esa versión de Nono de Panópolis. La otra versión anterior a Ovidio es la de Longo en su obra Daphnis y Chloe, donde Daphnis le explica a Chloe en qué consiste el eco y a propósito de eso le cuenta el mito de la ninfa y refiere allí que Pan, en el odio que sentía de que Eco no le correspondiera y celoso de sus atributos y sus talentos musicales, instó a otros sátiros a eliminarla y esta versión es terrible, dice que la descuartizaron. Este fin de Eco es muy diferente de la versión de Ovidio. Como decíamos, no hay una versión que sea verdadera y otras falsas, sino que todas las versiones son parte del mito.
En las versiones posteriores a Ovidio, que son la de Conón y la de Pausanias, del primero y del segundo siglo antes de Cristo, solo se habla de Narciso, no se dice nada en relación con Eco. Y bueno, la de Ovidio es la única que articula estas dos historias, no solo hablando de los atributos personales y las limitaciones personales de cada uno, sino poniéndolos en relación. Ahí detalla cómo es que Eco no podía hablar por sí misma y que su libro se llame Las Metamorfosis es todo un tema, porque, bueno, no, en este libro de las Metamorfosis, pues Ovidio habla de muchos mitos, pero algo que plantea la mitología, y quizás no solo la mitología griega, eso se puede ver en varias culturas, es que los personajes de los mitos pueden metamorfosearse en personas, animales, en otras personas, en animales o en cosas, o en híbridos, ¿no? Mitad persona y mitad animal. Muchos mitos de la antigüedad, tanto griega como romana, dejaron de recrearse durante toda la Edad Media porque derivado del cambio del politeísmo al monoteísmo cristiano, pues muchas fueron rechazadas por paganas o consideradas diabólicas, ¿no? Y resurgieron solo hasta el Renacimiento. Bueno, este asunto de que los dioses de otras religiones se vuelvan diablos para el cristianismo, pues también ocurrió en la Nueva España, ¿no? Con todas las deidades de Mesoamérica. Bueno, existen muy diversos textos de escritores que sitúan los coros y los cantos, tanto de las ninfas como de los sátiros, pues participaban en las fiestas dionisíacas. Hay un cuadro muy bello de Rubens, que ya no les voy a poder mostrar, que está en el Museo del Prado, donde Rubens pinta un grupo de ninfas que son semidiosas o divinidades menores, son genius loci, es decir, que son espíritus protectores de determinados entornos naturales, son potencias, son fuerzas de la naturaleza, eh, y que en general tienen movimiento y algún sonido, como el agua o el viento, ¿no? Y si no tienen un movimiento perceptible, como es el caso de la tierra, producen transformaciones en las semillas. Entonces las ninfas, escapando incluso de algún sátiro, pueden transformarse en agua o en un árbol, ¿no? Como en esta cosa huidiza que tienen las ninfas, que es muy interesante en toda la mitología, al menos en la versión de Ovidio uno puede leer varios narraciones de ninfas, tienen esta característica huidiza, inapresable, y son como un continuo entre la naturaleza y lo femenino, no la feminidad, sino lo femenino, eso que es inasible. Simbolizan en ese sentido un principio vital, un movimiento desiderativo, son lo que Freud llamaría eros, ¿no? En el sentido que armonizan, integran, procuran la vida en sus diversas formas. Hay otro cuadro de Waterhouse de las ninfas del agua. Las ninfas se clasificaban, eh, algunas de la montaña, otras estaban en los bosques, otros en el agua, fueran ríos, arroyos o manantiales, porque como les decía, cuidaban estos entornos, ¿no? No eran estrictamente silvestres, eran cultas porque fueron educadas por las musas y entre ellas Eco, ¿no? Se las asocia a la danza, a la elocuencia, eran ejecutantes de instrumentos musicales y se las ubica bailando cerca de Artemisa. También eran ayudantes de otros dioses, incluidos del dios Pan. Bueno, su voz, como la de ningún otro dios, pues es indiferente. Eh, en el caso de ellas está hecha para agradar, para armonizar, para cantar, a diferencia de una deidad propiamente que sí lanza designios o cambia el destino de los humanos, como les da la gana. En el caso de las ninfas, la voz tiene más bien que ver con el interés de agradar, de cantar, de divertir, de conversar, de entretener, de cultivar el espíritu, sea por la música o por la conversación. Hay un cuadro de Bouguereau muy interesante que
donde se ven los sátiros sentados, como a la orilla de un bosque, y las ninfas en grupo, como volando, como si fueran ángeles, ¿no? Es esta insistencia de las glosas de referirse a ellas como en una condición huidiza o inapresable, ¿no? Eso de lo femenino que está no solo en la mujer, pero quizás un poco más, em, que no es posible simbolizar, ¿no? Como planteó tanto Freud como Lacan. Bueno, mm, en la genealogía de Eco no se sabe, bueno, se sabe que el padre de Eco era un mortal, pero no se sabe cuál era su nombre. Y se sabe que su madre era una ninfa, pero tampoco se conoce su nombre. Según las versiones, algunos dicen que vivía en el monte Citerón, que era un monte de roca caliza, y ahí vivían las musas y residía también Dioniso, y otros dicen que en el monte Helicón. A Eric Porsche le llama la atención este nombre de Helicón porque viene de helicoidal, ¿no? Es una cadena montañosa que tiene una forma muy zigzagueante, más zigzagueante que normalmente las cadenas lo tienen. Y, y bueno, es interesante considerar que la música tiene un movimiento helicoidal en torno a un leitmotiv, ¿no? En algunas es mucho más evidente este leitmotiv que en otras piezas. Cito, por ejemplo, el bolero de Ravel. Bueno, Eco era ejecutante de la flauta, de la lira y de la cítara. La cítara es como una lira, pero tiene más cuerdas. Está asociada, por lo tanto, al ritmo, al amor, a la danza. Y fue privada de su voz propia por Hera o Juno en la versión romana, y porque era la mujer de Zeus o Júpiter en la versión romana, porque entretenía a la diosa para que el dios pudiera hacer de las suyas con otras ninfas. Y entonces la diosa encolerizada la condenó a repetir lo último que escuchara como un eco, de modo que no podía iniciar ninguna conversación. Am, Aquí caben dos lecturas. Si pensamos en la historia singular, pareciera que la diosa detiene su desarrollo espiritual porque no puede hablar por sí misma, pero si lo pensamos como una forma de cifrar la importancia de la resonancia de las palabras, entonces eco sería la figura mítica que garantiza la existencia del eco como fenómeno, de la resonancia, participaría como numen, es decir, como presencia divina pues en la escritura, en el intento de descripción significante, sea por la voz o sea por la palabra escrita. La narración de Ovidio se detiene tanto en el fenómeno del eco y de la voz como en el plano de la imagen de Narciso en el agua y en la personalidad de ambos. Pues es un relato que como coincide con los otros en hablar del tema del desencuentro amoroso y de la metamorfosis que sufre el cuerpo por efecto del amor y del desamor. También nos habla este mito de la naturaleza masculina y femenina al modo como lo entendían los griegos. Y a mí lo que me parece súper interesante, como para que analicemos más al ratito, es que sea el único autor que enlaza voz y mirada, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene mucho que extraer esta genial idea, porque no se le ocurrió a ningún otro de los que se sabe que escribieron sobre este mito, eh, como una intuición muy genial de lo que está en juego en el nacimiento de la subjetividad. Bueno, el mito de Ovidio comienza así, se refiere a Eco. Ve a Narciso cuando empujaba hacia sus redes a los tímidos ciervos, la ninfa de voz sonora que no sabe callar cuando alguno habla, ni aprendió a hablar la primera. Eco que repite los sonidos. En aquel entonces Eco no tenía cuerpo, todavía no era solo una voz. Y aunque parlachina, no tenía otro uso de su boca distinto del que tiene ahora para poder volver a repetir las últimas palabras de todo lo que se le decía. Bueno, aquí refiere esto de que esto le había hecho Juno, porque cuando había podido sorprender a las ninfas
que a menudo en los montes se abandonaban a las caricias de su esposo Júpiter, ella con astucia retenía a la diosa con su larga conversación mientras subían las ninfas. Cuando la hija de Saturno se dio cuenta de ello, dijo: se te concederá un uso muy limitado de esta lengua por la que he sido burlada, un brevísimo uso de la palabra. Confirma sus amenazas con la realidad, sin embargo, ella dobla las voces emitidas al final y repite las palabras oídas. Por lo tanto, cuando vio a Narciso, que iba vagando a través de las campiñas solitarias, se inflamó de pasión por él, siguió escondida sus pasos y cuanto más le sigue, más se acerca al fuego que la abraza. Del mismo modo que cuando prenden las llamas en el inflamable azufre que circunda el remate de las antorchas. Oh, cuántas veces quiso acercársele con tiernas palabras y dirigirle dulces súplicas. Se lo impedía su naturaleza, que no le permitía dar comienzo a la conversación. Pero ella está dispuesta a esperar los sonidos a los que contestará con sus palabras. Por casualidad, el joven, separado del grupo de sus fieles compañeros, había dicho: ¿hay alguien aquí? Y Eco había respondido: ¿alguien aquí? Aquel se asombra y dirige la mirada a todas partes y grita a todo pulmón: ¡ven! Ella llama al que le llama. Mira, y como no viene nadie, dice: ¿por qué me huyes? Ella recoge cuantas palabras ha pronunciado. Se queda inmóvil y, engañado por la voz que le responde, dice: aquí unámonos. Y Eco, que jamás había de contestar con más agrado a sonido alguno, contestó: unámonos. Complace ella de lo dicho y, saliendo del bosque, iba para arrojar sus brazos alrededor del cuello tan esperado. Él huye y, al huir, dice: retira esos brazos que me enlazan. Antes moriré que entregarme a ti. Ella no repite sino: entregarme a ti. Despreciada, se oculta en la selva y cubre con el follaje su rostro avergonzado, y desde entonces vive en antros solitarios. Pero el amor se le adhiere a las entrañas y crece con el dolor de haber sido rechazada. Inquietantes insomnios extenúan su cuerpo digno de compasión. La delgadez arruga su piel y la savia de su cuerpo se desvanece o evapora en los aires. Tan solamente quedan la voz y los huesos. La voz permanece. Se dice que los huesos han tomado la forma de piedras. Desde entonces está oculta en los bosques y no se la ve en monte alguno, pero todos la oyen. Hay un sonido que vive en ella. Así como Narciso se había burlado de esta, así se había burlado de otras ninfas nacidas en las aguas y en los montes. Cierro comillas. Sigue aquí la narración poética de Ovidio sobre Narciso, que es también muy amplia y muy detenida y muestra el sufrimiento del joven, de que no puede atrapar la imagen del agua que la ama cada vez más, pensando que es otro, hasta su extinción por amor no correspondido. Y solo hay un último momento donde, al decir adiós Narciso a la imagen del agua, Eco también dice adiós. Muere Narciso, las ninfas le lloraron y Eco hace resonar sus lamentos. Y ya se preparaba la pira, pero el cuerpo no aparece por sitio alguno. En vez de su cuerpo encuentran una flor que precisamente se llama narciso, que es una flor que tiene la corola como con una curvatura, ¿no? Que sí, a veces justamente parece que estuvieran mirando al río. Uno puede buscar en internet las imágenes de los narcisos que están a las orillas de los ríos y es muy, muy interesante ¿cómo se diría esta? Se me fue ahorita la palabra, cuando algunos objetos de la naturaleza adoptan rasgos que parecieran casi de alguien con movimiento, porque son un ser vivo, pero en este caso como de alguien que se asoma al río, ¿no? Bueno, Camaflujea, camaflujear, ¿cómo? camaflujear, Ah, como camuflajear. No, es otra palabra, no me acuerdo ahorita cuál es. Gracias. Bueno, ¿qué nos aporta este mito? Bueno, como vemos,
En los dos casos, ni de ella ni de él queda cuerpo alguno. De Narciso no queda cuerpo, por más que lo buscan, solo queda la flor, donde estaba su cadáver. Y de Eco tampoco queda cuerpo. En la versión de Ovidio, sus huesos se transformaron en rocas y solo queda su voz resonando en el monte. En la versión de Longo, su cuerpo es descuartizado por el dios Pan y otros por celos y por odio, obviamente. En la dimensión real de la versión de Longo es una tragedia terrible. Esta segunda versión, que no ha sido destacada, como sí lo fue con Orfeo, que sufrió el mismo destino, es muy interesante que, por ejemplo, en el caso del fin de Orfeo, sí hay cuadros pintados de eso, cosa que es terrible como final. Y en el caso de Eco no lo hay. En su dimensión metafórica, la no existencia o la existencia del cuerpo fragmentado, bueno, pues es una percepción senestésica de un infante que no ha atravesado el espejo, ¿no? Es lo que nos refiere Lacan en su artículo del estadio del espejo, que el infante, la percepción que tiene es como de inconexión de sus miembros, ¿no? Por eso es que mira sus manos o sus pies, no hay una idea de integración hasta que atraviesa el espejo, ¿no? Eh, entonces, en el caso del eco también hay una fragmentación de las voces. Ahora vamos a ver por qué cuerpo y voz están tan relacionados en el llamado espejo, pero bueno, no me quiero adelantar a lo que viene al ratito. En su alegoría mítica, si el cuerpo del eco está esparcido por doquier, en un sentido simbólico es una metáfora de que el eco como fenómeno se escucha en el mundo entero. Denme un segundito, es que me pregunta si pude acceder a la persona que me iba a asistir. Sí, pero no puedo compartir porque no podía cerrar mi página personal para abrir la de la Big Data. Bueno, discúlpenme. Regreso al punto de por qué Ovidio es el único autor que enlaza estos dos aspectos de voz y mirada. Qué intuición genial lo habitaba. A mí me parece que Ovidio prefiguró lo que luego, siglos después, el psicoanálisis integraría en un circuito voz y mirada. Bueno, primero con Lacan y después vamos a ver con Dolto y con Porsche. Bueno, el hecho de que ella viva en el Monte Helicón me parece que tiene que ver con esta cosa de la psicología colectiva, de asociar aspectos que tienen que ver con la naturaleza, adecuarlos a los personajes o a la inversa más bien, ¿no? Ahora, el tema de que los dioses castiguen, o sea, en toda la mitología no se habla de limitaciones humanas. Las limitaciones humanas aparecen como un castigo divino. No sé si todas, pero muchas de las que me he encontrado son castigos divinos. No se los considera como limitaciones lógicas, consecuencias inevitables de las propias formas de ser de los personajes o de los actos que realizan los personajes. Para cambiar lo que los dioses mm, prescribían como castigo o sentenciaban como castigo y lo cumplían, los humanos oraban, imploraban y ofrecían dones, ¿no? Interpretaban que requerían dones, al modo como la semana pasada que vimos el mito de Orestes, Agamenón entrega a su hija en sacrificio para que las naves que parten a Troya se puedan mover, ¿no? Entonces, esto ha sido muy estudiado por Marcel Mauss en su ensayo sobre los dones. En este caso, la limitación tanto de Eco como de Narciso los lleva a su propia extinción. Es decir, bueno, no puede haber amor correspondido porque es un momento de la vida en que el infante todavía no puede amar. Para que pueda amar se requiere la inscripción de una falta. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es muy interesante el mito, ¿no? Aunque los personajes tienen una edad pues muy joven, son jóvenes que están en edad de merecer, como se dice, en realidad el mito está dando cuenta de un momento de la subjetivación humana en la que aún no se, no se constituye un sujeto tachado, un sujeto de falta. Bueno, la voz de eco ha sido asociada con un topos,
aunque no es el único caso, las ninfas se casaban con patriarcas. Las que se casaban con patriarcas estaban presentes en los mitos fundacionales de los pueblos y de sus epónimos. En muy diversos mitos del mundo, la Tierra y lo que crece en ella es una configuración macrocósmica equivalente a la superficie del cuerpo. Hay como un paralelismo. Y sus cavidades, ¿no? Las cavidades, también en la cultura ñañú, las cavidades de la Tierra son pensadas como las cavidades del cuerpo, ¿no? Los vegetales de la tierra como los bellos. Entonces, en varios pueblos del mundo, el macrocosmos y el microcosmos son pensados de una manera muy semejante. Eco es una ninfa de la montaña y de las cuevas. Y bueno, se entiende por qué es tan importante que sea el eco, porque justamente cuanto más, menos porosa es una superficie, pues refracta más el eco, ¿no? El sonido. Em, y bueno, ¿y por qué del ritmo? Pues el ritmo es algo que el orden simbólico necesita para poderse montar en la repetición. Es un patrón de silencios y sonidos que alternan y es una forma de percutir. Eh, los antropólogos han detectado que los mitos tienen una función clasificatoria de muchas cosas y en este caso, entre otras, eh, separan o destacan un atributo y en este caso sería que el hombre es mirada, mientras que la mujer es oído. Oído, pero también lo mudo, lo que no puede decirse, ¿no? Que Eco sea una mujer en el mito no es casualidad, puesto que la boca es un símbolo también de la vagina. Y la incapacidad de amar de Narciso es correlativa de la incapacidad de Eco de tener voz propia. Aunque en el mito sí aparece como en condición amante, pues en realidad ninguno de los dos puede sostenerse porque aún no son sujetos tachados, ¿no? Como los infantes, eco, como los infantes repiten en eco. Eh, bueno, el psicoanálisis después de fundado, si consideramos un momento de fundación como plantea Lacan y el mismo Freud, ¿no? En instancia de la letra Lacan, en 1900 con la interpretación de los sueños, el psicoanálisis tardó más de 100 años en reconocer al eco como un estadio. Lo propone Eric Bosch. Freud no le dio importancia al eco, ni a la resonancia como tales. Le dio importancia a la repetición. Cabe preguntarse cuánto de eco hay en la repetición. En la repetición, una vez que se dice en la sesión con palabras, ¿no? Donde van reunidas voz y palabra. O de qué manera el eco contribuye a la expresión de la repetición. Freud tampoco se interesó por el mito de eco, por el de Narciso sí, hasta hizo de él un concepto, ¿no? Pero es una cosa rara porque no hay psicoanálisis sin voz. Es más importante, yo digo, que la mirada. Este, Freud sabía que la voz y la mirada estaban entretejidas, pues en la formación de la fantasía, decía Freud, se cree haber visto lo que en realidad se escuchó y se cree haber oído lo que en realidad se vio. Lacan se refirió a la voz en varios de sus seminarios y entre ellos en el seminario 5 cuando introduce el grafo y obviamente en el 10 cuando considera que la voz es un soporte del objeto A. Y bueno, desde luego, cada vez que habló de la escansión, que es un modo de dejar resonando las palabras, ¿no? Esa resonancia es un eco áfono, pero que sigue resonando, ¿no? Sin embargo, es hasta el seminario del saber del psicoanálisis cuando le da la importancia de manera explícita, al menos, a la resonancia para constituir un cuerpo. En la sesión del 4 de noviembre del 71 propone el término la langue, o sea, la lengua, como no la lengua de Saussure, sino la langue como una palabra compactada, que es un neologismo derivado de un lapsus y que le permite a Lacan designar el tiempo de la leo, pues que los psicólogos del desarrollo nombran, ¿no? Como un periodo de la vida del infante, pero que en el caso de Lacan, pues no se puede reducir a la leo, porque
implica muchísimas cosas más para Lacan. Es el tiempo lógico en el que se extraen los significantes gracias a que el infante está eh, repitiendo los sonidos cuando no tiene ni hambre, ni sueño, ni frío, y está jugando con sus labios, con la lengua, con las sílabas, haciendo burbujas, ¿no? De aire con la saliva, en ese recrear los fonemas, que es su primer ejercicio del como ser hablante, dice Lacan, es importantísimo porque está construyéndose, es un tiempo en el que se construye sincrónicamente la, la lalangue, que va a consistir en una protolengua, o sea, una primera lengua que tanto la madre como el bebito inventan y que solo ellos entienden, y que una vez que el niño empieza a hablar con el idioma en el que está inmerso, esa protolengua pierde su sentido, es un saber perdido, desaparece. Eh, si la madre tiene 10 hijos, hará 10 protolenguas, una diferente con cada infante. Bueno, a diferencia de Freud y de Lacan, que no le dieron gran importancia al eco en su relación con la constitución de un cuerpo, François Dolto realizó una importante crítica a la prevalencia de la mirada en el estadio del espejo de Lacan. Se la planteó a Lacan personalmente, directamente, esa objeción, y fue desestimada. Dolto no puede pensar el estadio del espejo sin participación de la voz como algo tan o más importante que la mirada misma. En todo caso, lo que hace diferencia entre cuerpo e imagen del cuerpo en el espejo es la voz materna o de otro semejante, ¿no? Que le dice, ese nenito de ahí eres tú. ¿En qué sentido Dolto va más lejos que Lacan en esta cuestión? Dolto publica su trabajo sobre la muñeca Flor en una revista, en la Revue Française de Psychanalyse, la número 1 del año 49. En ese tiempo Dolto tenía 41 años. Había inventado una herramienta clínica fundamental para trabajar con niños con graves perturbaciones, la muñeca Flor. Su trabajo fue objeto de un intercambio en una sesión de la Sociedad Psicoanalítica de París, donde ella les comparte a otros lo publicado y Lacan está en esa reunión. Y entonces Lacan, a propósito de esa exposición, señala que el trabajo de Dolto se integra en las investigaciones de él sobre las imagos del cuerpo fragmentado y sobre el estadio del espejo. Le resulta importante a Lacan que la muñeca Flor no tenga boca, que es un símbolo sexual y que enmascara el rostro humano. Y dijo que algún día haría un comentario teórico sobre esa aportación de Dolto. Dolto contesta a la intervención de Lacan que sí, pero que hay que entender la idea del espejo como un objeto de reflexión, no solo de lo visible, sino de lo audible, de lo sensible y de lo intencional. A mí esta objeción me parece fundamental. Dolto advierte que la voz transmite los afectos, somos sensibles a los afectos que están dichos con la voz. Y también transmite la voz lo intencional, tanto la voz sonora como la voz áfona, que puede expresarse más allá de lo sonoro, también con el cuerpo o incluso con la mirada, porque estos objetos A están en relación, ¿no? Voz y mirada. En efecto, la muñeca Flor no tiene rostro, ni manos, ni pies, ni derecho, ni revés, ni articulaciones, ni codo. El comentario de Lacan y la respuesta de Dolto están publicados por Miller en un librito que se llama Intervenciones y Textos, de Editorial Manantial. Dolto claramente le contesta que hay una diferencia. No es que lo de ella se integre al aporte de él, es que ella abre un campo en el que Lacan no tiene experiencia clínica a propósito del trabajo con niños, y que para escribir, cuando Lacan quería escribir algo sobre la infancia, pues se nutría de otros, y entre ellos de ella, que era una interlocutora muy importante para Lacan. En ese sentido, el trabajo de Dolto rebasa en este punto el trabajo de Lacan. La objeción que ella introduce no modificó nada en Lacan, y no se reconoce que él haya escrito el comentario prometido sobre la muñeca Flor.
En todo caso, si tuvo alguna resonancia, fueron casi 30 años después, o 20 y pico, pero sin darle crédito. Bueno, así era Lacan, también en el mismo Estadio del Espejo, cuando se apoya en muchas cosas de Henri Vallon, dice un tal Vallon, ¿no? El trabajo de Dolto es un esbozo muy importante de la dimensión que cobraría el estadio del eco formulado por Porsche, Eric Porsche, para lo audible. No es indiferente que ambos hayan trabajado con niños, solo que Porsche desarrolla su trabajo en 2012, claro, porque ella nació antes que Porsche. Dolto se adelanta a decirlo más de 60 años. Eh, Podemos observar en distintas viñetas de Dolto la importancia que tiene para ella la dimensión ecoica en su experiencia clínica con niños, de su invento y de cómo lo integró de modo genial con dos niñitas que atendía, que se llamaban Bernadette y Nicole. Decía que no obstante su edad, esas niñitas no habían transitado el espejo, no se sentían humanas por vicisitudes tremendas de su crianza. Y entonces cuando Dolfo trabaja a esta muñeca Flor con otros niños, se da cuenta de que los niños tienden a maltratar a la muñeca Flor. Y esto le interesó enormemente. Es decir, también esas niñitas, Bernadette y Nicole, proyectaban su cacón, que es una palabra que viene desde la Biblia, desde una epístola a los romanos, que quiere decir mal, el mal. Proyectaban su cacón sobre la muñeca Flor. Esta operación les permite separar lo bueno de lo malo para luego reintegrarlo en una nueva operación del juicio, que es el juicio de existencia. Bueno, a mí este hallazgo y esta explicación que ella se da me parecen geniales. Muy tarde, hasta 1975, Lacan dijo que la pulsión es el eco en el cuerpo de que haya un decir, en la sesión del 18 de noviembre, ¿no? Del 75 en el seminario del Santón. Bueno, entonces, Eric Porsche propone un estadio del eco en un libro muy importante e interesante que se llama Voix del eco. Plantea Porsche que el estadio del eco es incluso más extenso que el estadio del espejo porque anticipa, acompaña al espejo y sucede al espejo. Porsche cita casi 50 autores en su libro, casi todos franceses, 45 autores y 6 autoras. De esas 6 autoras, 5 son psicoanalistas y una filósofa, pero no cita a Dolto. A mí eso me llama la atención. No conoció su importante objeción a Lacan y si la leyó, no la recordó. A mí no deja de sorprenderme el cuidado que se tiene de leer cuánta frase dijo Lacan, la haya dicho donde la haya dicho, pero si hay autores que presentan objeciones a su pensamiento, y si son mujeres, se les resta importancia. No sé si Dolto padeció el mismo destino que Eco con la Edad Media. Es muy extraño. Es un modo de no hacer eco de los aportes que enriquecen la teoría. Dolto sí tenía experiencia con niños, Lacan no. Eh, la formalización de la importancia morfogénica del yo y del ye con una imagen ocurrió con Lacan en 1936. En cambio, la formalización de la importancia morfogénica del cuerpo por la voz se anunció con Dolto, em, pero acaba de ocurrir apenas hace 14 años con Eric Porsche en su edición francesa, que desde 2012, pero ya ha sido traducida al español en una editorial argentina, que es Letra Viva, en el 2019. Eh, el eco, pues entonces es el primer ejercicio del ser hablante y eso es una observación de todas las madres que han tenido hijos y es una observación de las mujeres analistas que han trabajado con niños y de algunos varones que han trabajado con infantes. También hay un trabajo muy interesante de un analista varón con un niño autista que logra sacarlo del autismo. Es una viñeta, o no tan viñeta, es un fragmentito de casos, que la viñeta en general es muy cortita, de Sami Ali. El infante en su ecolalia lúdica, anterior al ser sujeto hablante o en la ecolalia autista, aún no está dividido. Es un tiempo lógico anterior a que se produzca un objeto causa de deseo. La resonancia es fundamental para que el lenguaje muerda la carne del infans. El sonido, la voz materna, al resonar, crea las cavidades del cuerpo. No solo el alimento crea sensaciones
que definen cavidades interiores como el estómago o el intestino. También ocurre así con el sonido, que no podría resonar sino porque hay agujeros y superficies que desvían las ondas sonoras y las relanzan hacia otro lado, además del afecto que va en juego, cualquier afecto que sea el que la madre enuncie con su voz. El ejemplo más visible de ese refractarse de las ondas sonoras son los silbatos, ¿no? Superficie más agujero. Pero incluso en cualquier otro tipo de instrumentos se hacen resonar los sonidos o en las maderas o en los metales. Y nunca repite idénticamente el sonido original. Tiene o una reverberación o una alteración en su volumen, en su extensión. Puede hacerse más agudo o más grave según la superficie, ¿no? Esa alteridad permitirá la construcción de un agujero en el caso del infante. Por eso, la emisión y recepción del sonido mecánico o instrumental nunca es fiel, y con mayor razón en el caso de la voz humana. Por su carácter de pulsación y de algo evanescente que se pierde en la voz. Algo se recibe con el oído, pero hay algo que se pierde. Se emite una cosa y se escucha otra. El infante altera con su pronunciación los nombres de las cosas. Habla en bebito. Por ejemplo, zapato por papato, o transliteración, zatapo. Bueno, a propósito del topos del cuerpo, Georges-Henri Melenot, en un seminario que dio en México en el 2012, planteaba la pregunta de cuál sería el estatuto topológico del cuerpo para el psicoanálisis. En aquella ocasión yo le propuse una hipótesis que seguí repensando y cuyos argumentos escribí en un artículo después, en el 2016. Le propuse que el cuerpo tenía como la voz una dimensión transitiva, una topología transitiva, pues se construye en el transitivismo entre niño y madre, junto con el eco, con la lalangue. Esta dimensión del transitivismo la lleva el cuerpo como huella toda la vida, no la abandonamos, ¿no? Aunque nos volvamos adultos o disqueadultos, no se abandona el transitivismo, se vuelve a poner en juego siempre en la relación con el semejante. Entonces, ¿qué lectura hacer de este olvido de la voz o del no reconocimiento del eco, ni como personaje, ni del eco como fenómeno, ni de una autora que habló de la importancia del eco, más allá de decir que fue la Edad Media la que la silenció? Porque de ese tiempo acá han pasado pues, varios siglos y sigue ocurriendo algo con la voz. ¿Será porque está destinada a perderse? Eh, Hace una década, un poquito más de una década que algunos analistas han comenzado a trabajar este asunto del eco y de la resonancia, sobre todo en Francia. El eco en los estudios arquitectónicos fue reconocido hace siglos, en los mismos griegos, cuando no había micrófonos. Sus teatros tenían cabida hasta para 1.800 personas y detrás del escenario había una pared muy alta de piedra frente a las gradas, de modo que tenían los auditorios una forma cónica para refractar el sonido. Las máscaras que portaban los personajes amplificaban el volumen. De ahí viene la palabra persona, que significa máscara. Personare, para sonar. En México, por ejemplo, hay una zona arqueológica en Cholula, Puebla, donde está una pirámide que, frente a otra, que están construidas de tal manera que desde cierta distancia puede reproducirse con las palmas de las manos el sonido del ave del quetzal. En el campo de la medicina, por ejemplo, se dejó nutrir por los avances de la ingeniería de sonido, con las ecografías o ultrasonidos, se han utilizado mucho por su inocuidad y su eficiencia en el diagnóstico. El eco puede hacer visibles imágenes que el ojo humano nunca podría ver. Y esto me parece que no solo cabe para la medicina, también para el psicoanálisis. En otros campos se han hecho contribuciones con la ingeniería de sonido a la localización de objetos perdidos. Escúchese lo que quiere decir eso, no solo en el caso de, de objetos que están en la naturaleza, ¿no? Según los estudios de la física, el eco genera percepción de profundidad. Son ondas sonoras que se refractan de modo diferente según la naturaleza de la superficie con la que choque. Con esos principios del sonido, del eco, se han buscado objetos perdidos como barcos hundidos o submarinos que se
desarrollaron muchos experimentos sobre eso durante las guerras mundiales, y con el hundimiento del Titanic se utilizó también el eco para la localización de icebergs. Y bueno, en el campo de la música, pues ni se diga, ¿no? En la poesía, en la danza, el eco en la poesía, el eco en la danza. Y en las grabaciones musicales contemporáneas, pues es un asunto muy importante a considerar. Hay una versión más del mito de eco, que es de una cantante española que se llama Cristina Rosenvinch, eh, que compone una canción a eco, y pues es en formato de canción, es otra versión más del mito. ¿Cómo es que el psicoanálisis, que le ha interesado lo que aportan otras disciplinas que nutren los modos de operar la clínica, la filosofía, las matemáticas, la topología, los nudos, no se ha interesado suficientemente en el eco, o hay pocos trabajos psicoanalíticos al respecto y parece que tienen un escaso eco y en algunas regiones son totalmente desconocidos? Pues, por ejemplo, el estudio de Porsche, que es del 2012, se conoce bien poco, ¿no? Em, en los humanos indudablemente contribuye a la constitución del cuerpo, ¿no? Ese periodo de la Lange es un periodo en el que el goce fálico inefable que está fuera del cuerpo, dice Lacan, arroja briznas, y esas briznas son recogidas por el ejercicio ecolálico del infante en su la lengua. Por último, ya para terminar, quiero mencionar a Vincent Clabourier. Vincent Clabourier es un psicoanalista francés, y mostrarles un esquema acústico del eco. A ver si puedo abrir ahorita las diapositivas. Ya me dieron forma de compartirles pantalla. Lamento no haberlo podido hacer antes. Su artículo se llama Faire Eco, hacer eco, y apareció en el 2014 en la revista ESEM, en la que también participa Porsche y en la que hay muchos trabajos relacionados con la voz y con el eco. Pues muchas gracias. Voy a ver si es posible compartirles pantalla. Ay, ¿sí se ve? Sí, Sí, se ve. Ay, menos mal. Bueno, ni modo, así salieron las cosas. Ya no lo pude ir acompañando con lo que les iba compartiendo. Pero bueno, esta es una de las imágenes más antiguas de eco que yo encontré, que está en un museo, en el Museo Antaquia, que es un museo donde hay muchos mosaicos, un museo enorme. Este es el dios Pan, el lugar de Egipto de donde se cree que vino esta deidad es Panópolis, que está a la orilla del Nilo, ¿no? Y que fue el que instó a los otros pastores a que eliminaran a Eco cuando, después de amarla, la empezó a odiar porque no le correspondía. Esta es otra imagen de Pompeya, de la casa del Efebo, de las pocas imágenes donde está Eco en Narciso, y aquí se puede apreciar la imagen en el espejo. Este es el cuadro de Rubens que les decía, donde están las ninfas sorprendidas por los sátiros. En muchas de ellas, como las ninfas eran pues un objeto erótico para los sátiros, hay muchos pintores que, apoyándose en las glosas, hacen cuadros en este sentido, ¿no? Con escenas donde ellos las persiguen, las acosan. Este cuadro de Waterhouse es de las ninfas de los ríos, ¿no? Como les decía, según la zona que protegieran, era de los ríos, de la montaña, de los bosques.
Y este es el que les decía del cuadro de Bouguereau, que parece que están como volando como ángeles, ¿no? Que a mí me parece que tanto por la forma como son narradas las glosas de varias versiones y en particular de Ovidio, deja ver esta dimensión inaprensible de lo femenino que se escapa. O sea, hay varias escenas en las que el sátiro queriendo atrapar una ninfa se le escapa. Hay algo de ella que no puede asir, que no puede, sí, pues que se escapa, ¿no? Este cuadro no sé de quién es, no pude localizar de quién es, pero está recreando la glosa del mito de Siringa, donde dice Ovidio que entra al agua y se convierte en agua y entonces el sátiro creyendo atraparla, lo único que puede atrapar son los carrizos, disparejos como disparejo es el amor, dice Ovidio. Esta es los dos lugares donde posiblemente vivía. Una versión dice que es el Monte Licón a la izquierda, el otro que es el Monte Citerón al sur de Grecia, y del lado derecho tenemos pues el árbol genealógico, que en realidad es que no se sabe quiénes fueron, los nombres de sus padres, solo se sabe que el padre era mortal y la madre era una ninfa, ¿no? Em, este es un cuadro de Cabanel, ¿no? De haciendo eco. Todos estos pintores, bueno, algunos la pintan con aquí despreciada, ¿no? Cuando se siente despreciada y se esconde. Esta pintora es ucraniana, Zinaida Serebriakov, y Helen Stratton, que es inglesa. Em, Esta es la muñeca Flor, que el genial invento de Dolto para ayudar a los niños a transitar al espejo, ¿no? Y que puedan, como decía ella, arrojar su cacón en esta muñeca que no tiene un rostro humano y poder pasar a otra cosa, ¿no? Para que después dice reintegren el mal en un nuevo juicio de existencia. Este es el librito donde aparece la objeción de Dolto escrita en la reunión donde estuvo Lacan con ella. Y este es el libro de Eric Porsche. Bueno, aquí tenemos un teatro donde se puede ver más o menos algo de esta forma medio cónica que garantizaba una recepción del sonido muy, muy buena. Y esta es la artista española que compuso la canción a Eco, Cristina Rosenvinch. Este, es española, pero creo que también tiene ascendencia irlandesa, según vi. Y este es el esquema de Vincent Clavurier, que lo compara con el esquema óptico y el esquema del sonido, él lo dibuja así, lo dibuja a mano, así aparece en el artículo. Yo intenté pasarlo acá a la diapositiva para poderlo traducir las palabras. Esta sería la superficie reflejante, la que está el eje vertical. La fuente real estaría del lado izquierdo, refractando sobre la superficie y resonando, pero del lado derecho pone el lado no sonorizado, es decir, la otra resonancia que no es sonora, que es de esta voz áfona con el pensamiento cuando se queda uno repensando, recapitulando cosas dichas o escuchadas, ¿no? Y entonces de este lado estaría la fuente virtual y aquí el punto de incidencia. Solo que yo no pude dibujar estas curvas del sonido no sonorizado como puntos, porque pues esta aplicación no sé cómo hacerlo, pero por eso lo hice con líneas más tenues, mientras que del lado izquierdo sería lo que está sonorizado, ¿no? Entonces, es interesante estos dos planos, ¿no? De la voz sonora y de la voz áfona en la resonancia. Bueno, pues hasta allí es lo que yo tenía para compartirles y lo que sigue pues es dialogar con ustedes. Ay, Dios. Sí, buenos días a todos. Araceli, una preguntita, Sí. acerca del cuadro de las ninfas que escapan. ¿Cómo se llama Ajá. el cuadro? El pintor se llama Bouguereau, se escribe Bouguereau,
y no sé cómo se llama el cuadro. Déjame lo vuelvo a poner. Ok. ¿Y dónde está? Tampoco te sé decir dónde está. De algunos cuadros sí logré ubicar el museo donde se encuentra, pero en este caso no lo sé, porque a mí me encantaría verlo, verlo físicamente, ¿no? Sí, Bueno, exacto. sí, Sí. este, Ok, ah, bueno, bien, bien, bien. Gracias. lo vuelvo a poner, dame un segundo, a ver si ya se puede compartir pantalla o no. Ahí está. Sí, es interesante. Y cuando uno ve varios cuadros de varios pintores, como el otro de Siringa, que también está, bueno, en este caso es como que vuelan, ¿no? Se les escapan totalmente. Y en el otro, en el de Siringa, pues ella se transforma en agua, ¿no? Esa ay, no sé cómo hacer para atrás esta otra imagen. Bueno, esta. También está ella huyendo, ¿no? De esta. Que bueno, a mí me parece que no es tan literal, porque bueno, supongo que no todas se resistían. Más bien habla de que algo resiste a la posibilidad de ser atrapado, ¿no? O sea, esta cuestión de la imposibilidad pues sí, de tener al otro, en ningún caso, pues, pero bueno, en el caso de la mujer, como dice Freud, si no es por la vía del menosprecio o del horror, no hay forma de abordarla. O la metamorfosis, ¿no? Ajá, sí. Bueno, la metamorfosis, claro, tiene muchas dimensiones, yo creo, en Ovidio. ¿Tú cómo pensaste la metamorfosis? Ah, Cuéntanos. perdón que no, ahorita que estabas No, diciendo sí. en el cuadro, Araceli, Ajá, sí, sentí que ella pudo convertirse en agua, ¿no? Como ajá, que sí, ese recurso que tú describes en sí, la exacto. obra de Ujú, Ovidio como una posibilidad de responder, ¿no? A esa ajá, negación del deseo del otro, ¿no? Sí. ajá, sí. Pero me voy a tomar mi turno porque sí quería decirte algo, pero me irrumpí así nomás y no se vale. No, está muy bien. Perdón, y al ratito te doy la palabra, Euridice. Bueno, Estaba desatenta del chat, discúlpame. A ver, y también Raúl, te escucho, Carmen, y no sé quién levantó primero la mano, si Raúl o Eurídice, discúlpenme. Eurídice está primero. Ok, adelante, adelante, Carmen. No tienes prendido tu micrófono. no, a ver, Eurídice estaba primero que yo. Ok, adelante, Eurídice. Gracias, Carmen. Sí, Adelante. muchas gracias. Fíjate que escuchándote, yo tengo pensando un buen rato en las redes sociales, cómo lo que se hace es fundamentalmente copiar imagen y sonido. Es un efecto como de eco. Una investigación sobre los consumos prácticas de jóvenes en la Comunidad Económica Europea se habla de que en redes más del 80% es esta copia, como si fuera un eco de un mensaje que se transmite y se plantea que el 15% es modificado, o sea, la imagen o le complemento un texto o le hago algo que modifica, que pone una huella y muy poco de contenido creativo, de contenido que innova. Entonces, pensé que este efecto de eco en las redes sería muy interesante. Voy a como a repensarlo y gracias por esta idea. Creo que estamos en una comunicación en el internet y en las redes sociales, más bien de una inundación de ecos, más que de diálogos, ¿no? Bueno, como iré a trabajar, ya ahorita estoy trabajando en pospandemia, los múltiples significados de apocalipsis,
porque es muy recurrente esto de que estamos en el fin de algo que de nuestros mundos, ¿no? De cómo conocemos, por lo menos los estudiantes lo refieren. Y también lo relaciono con un eco porque la multiplicidad de significados del Apocalipsis tiene que ver también con repetir lo que son contenidos culturales como películas, música, imágenes que aluden al fin del mundo, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Araceli. Ahí sigo No, con gracias a ti. y luego te comunico hasta dónde llegué. Muchas gracias a ti por compartirnos esta idea y por estar aquí. Gracias. Perdón, ¿quién seguía? ¿Carmen o Raúl? Creo que yo sigo, Araceli. Adelante, ¿Qué tal? adelante. ¿Cómo están? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Me quedé pensando en el problema del cuerpo, ¿no? Ujú. En la versión que yo tengo de la Metamorfosis de Ovidio, que es la de Ediciones Cátedra, aparece a pie de página cuando Eco le responde, le repite en realidad, juntémonos a Narciso. En la cita a pie de página dice, coeamus, utilizado en el doble sentido de reunirse en un lugar y de unirse amorosamente, coitus. El problema, digo, es porque si yo no escuché mal, cuando empezaste a leer, no bien empezaste a leer la versión que tenés vos de esta cuestión de Eco, en lo que vos leíste, Eco no era un cuerpo, no una voz. En la versión que tengo yo dice, hasta ahora Eco era un cuerpo, no una voz. Pero Parlanchina no tenía otro uso de su boca que el que ahora tiene, el poder repetir de entre muchas las últimas palabras. ¿Cuál es el problema? Que me parece ver que en realidad tener un cuerpo no garantiza tener una voz. Ujú, ujú, Y ahí aparecen dos cuestiones ligadas, que es el no reconocimiento de la propia voz, porque Narciso en realidad rechaza el juntémonos y sale espantado, porque no reconoce su propia voz. Es la voz de Narciso la que vuelve, ujú. ¿no? Claro. De alguna manera, es como si esto que dice en una parte, Eco era un cuerpo, no una voz, es cierto, pero, y eso es bien de la clínica, ¿no? El no reconocimiento, yo dije eso, Ujú, ¿no? claro. ¿Cuándo dije eso? Ujú, Lo que nos pasa con las grabaciones, ¿no? Cuando grabamos algo y no reconocemos la voz grabada, o en el contestador automático, que ahora ya no se usa, en una época era bastante frecuente. Y entonces pensaba, cuando vos aludís a una de las versiones de Eco en donde Pan la odia porque no le corresponde, pensaba en esta cuestión de no me correspondes, ¿no? O sea, no hay una respuesta, no hay una correspondencia en términos de relación, sería. ujú, Eh, Me parece que ahí es donde aparece el problema del cuerpo. O sea, me llama la atención, qué bueno que hayas podido compartir pantalla con las ilustraciones, porque me llama la atención que en todas las ilustraciones aparecen ecos bellas, mujeres bellas, como ujú, si se renegara, como si se negara lo que el mito dice, que después del rechazo de Narciso, Eco queda piel y huesos, y por eso se ujú, esconde, ¿no? O sea, no tiene nada de la belleza que aparece en los cuadros. Bueno, ujú. ocurrencias, esas. Muchas gracias, Raúl. Y fíjate que leyendo un trabajo de Jaramillo, de una revista que se llama Affectio Societatis, justamente dice que la belleza en la mujer esconde el horror que el hombre le tiene por la condición de no estar provista de un órgano como el masculino.
Adelante, Carmen, luego Carlos y luego Luis Pérez. Gracias, gracias, Raúl. Eh, bueno, como siempre, me sorprende, Araceli. Yo creo lo que es declarar mi ignorancia respecto a la mitología, que curiosamente siempre me ha llamado la atención y en diferentes etapas de mi vida he leído algunas cosas, pero que sé que ignoro la mayoría. Entonces me sorprende en realidad cómo has rastreado, cómo has encontrado esas consonancias, ¿no? Y me resuena mucho en mí esta cuestión que quisiera que hablaras un poquito más sobre la inscripción en el cuerpo de la lengua de la madre, ¿no? ¿Cómo? Porque eso se me hace que es una pregunta que va hacia el autismo, que va hacia alguna cosa detenida allí, ¿no? Que se va a reactivar en la clínica si nosotros tenemos más claros estos conceptos, ¿no? Estos sucesos. Pienso en mis hijos y pienso en esas escenas de cuando eran chicos y pienso en la voz. En verdad, había muchas cosas, muchos cuentos. Pienso en las cosas que mi madre me decía y pues, ¿cuántos años? ¿No? Pero están inscritas en el cuerpo, están inscritas en la historia. Con esas mismas eco, yo eduqué a mis hijos, con ese mismo eco. Me acuerdo que me reclamaban, mamá, pero nos dijiste tanta tontera que si comemos pan y agua se salen lombrices. Y yo, pues sí, eso me decía mi mamá, yo también les digo a ellos, ¿no? Y unas cosas, vivimos engañados, me decían, ¿no? Pero vivían engañados, pero prendidos de esas frases que no sé, que tienen que ver con la vida misma, ¿no? De cada quien. Es una secuencia no sé, una permanencia más bien, una marca, una inscripción, un tatuaje que no, con el que se construye, pues, no puede haber otro. Entonces, bueno, eso me impactó mucho y me interesó y quedé con la tarea de saber más sobre los mitos y seguir por ahí. Pero otra cosa es que tú mencionaste que es Dios el que castiga y eso a mí me importa mucho porque eso en la locura es central. Es Dios, es el otro grande el que castiga, ¿no? Entonces, como que muchas cosas de la vida diaria o cotidiana o anécdotas de uno quedan sin importancia ante esa voz terrible del castigo, ¿no? Y para a lo que se une al sacrificio. Esa dimensión me parecería que me encantaría que hablaras un poco más. Eso es. Oye, son temas enormes. Bueno, primero decir que yo tampoco soy para nada conocedora de los mitos. Digo, sí me interesan mucho, pero es un universo inmenso. Uno se va metiendo en algunas cositas, pero yo desconozco muchísimas cosas de la mitología. Sí, en esto que dices de la, de la inscripción de los sonidos, de los fonemas que el niño em, recrea de la madre, yo creo que lo más importante es la alteración que el niño produce. Que no diga zapato, sino papato o pasato, o como lo diga, ¿no? La transliteración, la alteración, la modificación de lo que escucha es fundamental porque eso crea su propia versión, su propio idioma, ¿no? Y yo cuando dices tú repetiste lo mismo que tu mamá, es imposible. A lo mejor les dijiste frases parecidas, pero es imposible repetir lo que dijeron los otros. O sea, tú lo vas a decir en otro contexto, con otras frases, con otro tono de voz, ¿no? O sea, a tu manera. O sea, es imposible repetir el eco. Y sí, creo que es todo, daría para otra charla, porque eso es complejísimo y es como que muchas preguntas comparto yo también contigo en relación con eso. Pero yo pensaría ahorita que lo que permite la diferencia es que el niño pueda alterar las palabras que escucha, ¿no? Que diga otras cosas que causan mucha gracia, ¿no? El modo como las dice el infante en idioma bebito, ¿no? Pero que justo eso, el que lo pueda alterar, lo pueda decir de otra manera, Sopocatépetl en lugar de Popocatépetl, por ejemplo, ¿no? Y la sílaba que cambia también es muy interesante, ¿no? Y bueno, esto que dices, pues yo creo que tiene mucho que ver con la respuesta a quién soy para ti, ¿no? O sea, porque nos han repetido tantas veces que somos tal cosa que pues
lo tenemos tatuado, ¿no? Por supuesto. Y con respecto al tema del Dios castigador y del sacrificio, bueno, pues yo creo que México es un caldo impresionante para estudiar eso, porque más que el Dios de la promesa o el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del perdón, parece que se inscribió en la colonia el Dios del Antiguo Testamento y del sacrificio. Es terrible, ¿no? En la cultura mexicana, ese aspecto de la colonia yo lo siento tan vivo como si fuera hace 500 años, en lo que escucho, ¿no? En lo que escucho. Una cosa más, en relación a esto, yo creo que es muy importante esa cuestión de Dios que castiga y Dios que castiga y el Dios que ayuda, el Dios con el que se puede hablar, ¿no? Porque hay una posible transición y eso tiene que ver con la dirección de la cura, ¿no? Con Sí, dejar de claro, ser sí. esclavo del Dios castigador y encontrar alguna forma de escapar de eso, ¿no? Porque eso es la diferencia entre el loco y el no loco. Bueno, sobre eso estoy trabajando. Muy bien, muy bien. Tenemos una plática pendiente, Carmen. Ya nos veremos. Me dará mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Bueno, no Una sé si... gracias cosita, a ti. Araceli, Sí, perdón. Sí. una cosita en relación a lo que dijo Carmen sobre el engañado, sobre el engaño. Ovidio dice que Narciso insiste, con Eco, dice, insiste y engañado por la reproducción de la voz que le contesta, dice, en este lugar juntémonos. O sea, la cuestión del engaño, ¿no? Ujú, ¿Cómo juega? Uno podría preguntarse subjetivando. ujú. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, no sé quién había levantado primero la mano, si Luis Pérez o Carlos Lomas. Carlos, Adelante, Carlos, te escuchamos. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias y disculpen que llegué tarde. ¿No? Pero Adelante. bueno, escuchándolos, yo la verdad es que me preguntaba, porque yo recuerdo el mito de Eco, este punto donde sufre el desamor de Narciso. Y me parece interesante porque va y bailando ideas con Raúl de cómo va perdiendo el cuerpo. Y ese cuerpo que se va perdiendo, lo recuerdo, lo quería poner aquí, lo recuerdo como si fuera la primera anoréxica de la historia, ¿no? Por lo menos escrita, donde ella se va quedando solo con las ideas de los demás, y además no solo con las ideas, va soltando la última palabra que dice el otro. Entonces, creo que hace pareja con Narciso por alguna razón bastante clara, ¿no? Donde va quedando vacía. De hecho, el mito, según lo leí yo, terminaba Eco en una cueva, por eso, ¿no? Eco, no solo habiendo perdido su belleza, cosa tan importante del cuerpo y ¿no? del narcisismo, sino gris. Me acuerdo que era eso también, esas texturas, ¿no? Lo que me impresionó mucho. Entonces, un poco lo traigo acá como una pregunta, ¿no? Si esto sería un trastorno narcisista, lo digo, no quise decir eso, un trastorno de alimentación prácticamente, ¿no? Educado, cómo se va generando este desamor, cómo se va generando esta historia de esta ninfa, que además me parece interesante que sea una ninfa, porque bueno, las ninfas son las niñas, ¿no? Son las libélulas chiquitas que no han terminado de crecer. Si estuviera bien contada esta parte histórica de una alteración temprana, un no desarrollo, un desamor, que no permite, creo que la palabra que usaron hace un rato era subjetivar, ¿no? Que no permite que se produzca una subjetividad. Bueno, no sé, haciendo eco a las ideas que estaba oyendo con ustedes. Muy interesante, Carlos. Muchas gracias. Muy bien. Em, sí, adelante, Luis Pérez. muchas gracias también por lo que nos has presentado sobre, en este caso, el mito de Eco, que yo soy un aprendiz con este tema, pero me haces pensar en muchas cosas.
Una de ellas es un poco siguiendo la lógica que nos planteaste sobre lo que Lacan no reconoce de Dolto y la muñeca Flor. Y esa es una pregunta para ti. Cuando tú le planteas tu hipótesis a Melenot en México, ¿él te escucha o no te escucha? ¿Qué eco hubo de eso? Bueno, pues te diré que como fue una pregunta que él hizo al inicio de su seminario, porque era lo que era su tema, digamos, y yo estaba trabajando hacía tiempo en eso, de, bueno, un tema cercano, ¿no? Entonces yo le propuse la hipótesis casi al inicio del seminario y no descartó lo que le dije, pero me dijo casi, casi como que no hay que acelerarse. Bueno, yo de por sí soy bastante acelerada, pero a mí se me ocurrió decir así de bote pronto la ocurrencia, ¿no? Fue una ocurrencia, ¿no? Que la pensé como una hipótesis en ese momento, no la tenía pensada antes. Pero después de decírsela, yo la seguí pensando, ¿no? La seguí trabajando y bueno, pues sí, fueron 4 años después que se me ocurrió escribir ese artículo, ¿no? Que está en la revista Affectio Societatis, ¿no? Sobre el cuerpo, la langue y el transitivismo, ¿no? Sí, Pero, sí, pues bueno, está a discusión, ¿no? Yo seguiría sosteniendo esa idea, pero está a discusión, ¿no? claro. Este, Claro, claro, porque me pareció muy ilustrativo pues de esta práctica que uno encuentra, ¿no? Como decías, haciendo alusión a Balón y otros tantos autores que Lacan ni reconoce, ni ve ni escucha literalmente, ¿no? No pone a Eco y no pone a Narciso o pone su Narciso. Pero bueno, punto y aparte de eso, solo un comentario más. Subrayaste también otra cosa que me llamó la atención muy fuertemente, cuando a partir de los avances tecnológicos de la ecolocalización, y decías lo que se encuentra o se puede llegar a encontrar que el ojo natural no ve, pero que pues estas ondas, ¿no? Sonoras, la palabra y todo eso, claro, y creo que si lo entendí bien, lo remarcabas, lo que aporta el psicoanálisis cuando uno habla, y ese eco resuena en el otro y viene de regreso y nos permite, desde el lugar del analista o desde el lugar como paciente, encontrar o reencontrar algo que ni la memoria ni la vista pues reconocían ya, hasta que se vuelve a resignificar por efecto de este eco y resonancia. Eso, si lo entendí bien, pues creo que justamente ahí aparece justamente esta posibilidad de ese encontrar algo otro o algo que se pensaba ajeno, pero que estaba ahí. Y este neologismo de Lalande, que me parece también súper interesante, como tú lo planteas, como ese transitivismo, de ese jugueteo con algo que no es una palabra todavía, pero que lo es como en potencia, y que sea, claro, único en cada crianza, en cada vínculo, ujú, ¿no? Así sean 2 o 10, los que sean, no importa. Eh, y eso habla de lo singular, vaya, de la relación, del vínculo, ¿no? Y de el eco que esa singularidad con cada hijo, con cada hija pueda tener más adelante, ¿no? Y que también como nos lo hacías pensar, pues nunca se olvida, o vamos, no desaparece, quizá lo olvidamos, pero no desaparece, ahí queda un algo que quizá luego sea posible volver a reencontrar. Muchas gracias. gracias a ti, Luis. Carlos, ¿levantaste la mano de nuevo o era la de hace ratito? No, yo la levanté. No, Ok, seguro era adelante. de hace ratito, no, que no sé cómo bajarla. Ah, ok. Eh, no, porque a partir de este último comentario pensé, se me ocurrió si es interesante esto que vos señalás de que Lacan
no habría hecho caso de alguna forma a esta cuestión del eco en Dolto. Si esto que Lacan insiste, sobre todo en la época del predominio del simbólico, el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida, si no podría articularse con esta cuestión del eco, ¿no? Sí, yo creo que sí, Raúl, yo creo que sí, ¿no? Como, no solo como en forma invertida en términos sonoros, sino también áfonos, ¿no? Claro, Sí, yo creo que sí. Ajá. Es sería interesante. sería una de las tantas ocasiones en que Lacan toma cosas de otros sin decir que las toma. Claro. Y su mismo interés por hacer una relectura de la repetición, yo creo que, Claro, ¿cómo no pensar que en la repetición hay algo del eco, ¿no? De sí, esa sí. voz que busca inscribirse como palabra, ¿no? Sí. Perdón, A ver, aquí hay otra mano ¿qué de tal? No puedo Ricardo. levantar la Ricardo. mano, ¿sabes? Ah, Cuando puedas, ok. Sí, gracias, entonces, mira, voy a darle la palabra a Ricardo y después tú, Karen, si me haces favor. gracias. Adelante, Ricardo. Sí, Sí, Araceli. Bueno, me disculpan que no encienda la cámara, pero tengo como no alguna pasa nada. dificultad técnica ahí. ¿Me están escuchando? Sí, muy bien, te escuchamos. Sí, Araceli, en primer lugar, pues agradecerte porque tanto en la clase pasada como en esta aparecen unas resonancias totalmente valiosas, por lo menos para mi quehacer como psicólogo y por supuesto no, psicólogo y muy cercano a la teoría psicoanalítica. En primer lugar, Araceli, ratificar, creo que esa es la expresión, que el mito fuera de ser una mentira, porque no sé si en México en otras, en la Argentina, en otros lados, pero aquí se escucha con mucha frecuencia mitos y verdades sobre tal cosa. Entonces se pone el mito como del lado de la mentira, de lo que no es verdad. Y yo creo que en estas dos clases con vos, pues se ha ratificado que el mito no es eso, el mito no es la mentira ni lo que se opone a la verdad. Y vos decías algo, no es ni verdad ni mentira, como es como lo que sustenta el mito. Y se ratifica entonces que lejos de ser una mentira o algo que se opone a la verdad, eh, el mito trae consigo o porta todo lo que ha sido una tradición colectiva. Vos has hecho mucho énfasis en eso. Y digamos que en este mito en particular de Eco y Narciso, pues aparecen unas resonancias muy importantes de eso que se trae, creencias, valores, mensajes que van transmitiéndose a través pues, de ese fenómeno colectivo que es la cultura y que nos permite ahorita poder hablar de eso, por ejemplo, desde el psicoanálisis, que ha sido pues tu propuesta. Y a propósito de esas resonancias, y ya con esto termino, y ocurrencias, pues como decía Raúl, estaba pensando si ese horror de Eco, de Narciso frente a Eco que hace que la rechace, Raúl decía que era el horror frente a su propia voz. Yo lo pensé, el horror a lo otro, el horror a eso femenino, femenino que no es la mujer. Vos hacías también énfasis ahorita en eso. Lo femenino es como ese horror y rechazo a lo femenino que en algunos casos, algunos autores o en algunos planteamientos se ha visto como la posible fuente de este fenómeno horroroso que vemos ahorita, que son los feminicidios. Eh, Cómo aparece un horror a eso otro, y pensaba un poquito en quizás el horror de Narciso frente a eso que encuentra en Eco, que hace que él dice, no me toques, no quiero nada contigo y me voy. Pensaba un poquito en eso y pensaba que vos también lo mencionaste en eso del no todo que parece estar sustentando lo femenino, ese no todo, eso que aparece como ignoto, eso que aparece extraño, y que Eco parece pues como encarnar muy bien. Y digo esto para reiterar cómo los mitos nos permiten pensar
algo que nos han traído desde siempre, que hemos escuchado desde siempre y que lo vemos en la vida cotidiana, ¿cierto? Es eso es lo que quería decir Araceli. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Yo nada más haría un matiz. Yo no pienso estas charlas como una clase de ninguna manera. Y te Bueno. voy y te digo porque creo que eso pues pertenece al mundo académico y en el psicoanálisis el saber es lo más inestable que hay, el saber de la clínica está siempre sujeto a cuestionamientos, es un balbuceo, yo diría. Un Em, balbuceo. Preferiría llamarlo balbuceo. La palabra clase no, pues viene bien para otro campo, ¿no? Bueno, está bien, Araceli. Gracias. Además, porque implica como una idea de saber más consolidado, ¿no? Y yo creo que en el psicoanálisis se trata de otra cosa. Pero agradezco mucho tus comentarios. Fíjense que estaba distraída del chat, discúlpenme. Karen, antes de ti había dos personas que están en el chat pidiendo la mano. Si me permites, le voy a dar la palabra a Noemí y después Carolina y ya después seguirías tú, Karen, si me haces favor. No hay problema. Noemí, ¿todavía estás por ahí? Sí. Hola. No se escucha, Noemí, prende tu micrófono. ¿Ya me oigo? Ya te escuchas bien, sí. Ajá, sí, ¿Qué no, tal? quería agradecerte tu invitación para escucharte. Es un placer. Hace muchísimo que no te escuchaba en este aspecto y para mí es un honor. Y sí, haces muchas, bueno, hay muchos puntos como para mí son puntos de apertura, ¿no? Para la reflexión de la voz. Eh, Me llama mucho la atención cómo podemos encontrar un vínculo entre lo que es la resonancia en el cuerpo, ¿no? Y en ese aspecto podría ser el cuerpo como un testigo de la lenguaje, como de esa vibración de la voz, ¿no? Y cómo en el cuerpo se puede quedar un cierto registro que venga de esos orígenes, ¿no? De la voz y todo lo que se pasa, cómo el cuerpo recibe esa vibración de ese, como lo llaman, ¿no? El lenguaje, e incluso yo creo de esa voz materna o de esa como madre de origen. Y también cuando se menciona, ¿no? Cuando mencionas cómo hay actualmente, cómo se puede utilizar esa vibración sonora como para encontrar objetos, ¿no? Por ejemplo, en el mar, en el caso del Titanic, o como algunas especies marinas, ¿no? Como los tiburones también tienen ese sentido, ¿no? Integrado, ¿no? Para encontrar sus presas, es a través de las vibraciones, ¿no? Y también eso me hizo recordar un poco ¿cómo decir? Cuando uno trabaja la voz, ¿no? Por ejemplo, en el canto, como para producir un sonido que te dice tu maestro, ¿no? Y ahora la voz más nasal, ahora la voz, en fin, ¿cómo tiene uno que aprender a trabajar el sonido de la voz para, con respecto al cuerpo de uno? Entonces, lo que pienso que también los cantantes tienen que volver a conectarse con su voz y cómo resona en su cuerpo para emitir un sonido, ¿no? Determinado. Y en ese trabajar la voz, tienen ellos como que como que encontrar su verdadera voz, porque muchas veces cuando uno empieza apenas a trabajar la voz como principiante, no conoce uno toda la amplitud de su voz.
Entonces, a medida que va uno trabajando sus sonidos y todo, va uno como recuperando ese sonido, quizás un poco que venga desde atrás. Y cuando empieza uno también a trabajar en la respiración y que uno a veces como uno tiene que recuperar una respiración como de recién nacido, ¿no? Que respiran por el vientre y tiene uno que volver como a conectarse con esa parte inferior del cuerpo. Y que después algunos que han trabajado, ¿no?, con la voz en el canto dicen que no saben por qué, como que a partir ya de la edad de 7 años, por ahí, ya no respiramos como respiran los bebés, ya nada más respiramos desde la parte superior, ¿no?, hacia arriba. Pero cuando los cantantes tienen que recuperar esa manera, si quiere uno como primitiva, ¿no?, que parta desde las vísceras, ¿no? Y para poder recuperar esa voz como de bebé, como quizás a veces puede uno, para realmente recuperar esa voz originaria, si puede uno decir, tiene uno que llegar como hasta ese momento del grito, de ese grito que da uno al nacer y que es el primer sonido de nuestra propia voz, ¿no? Y bueno, son ideas. Disculpe. Sí, pero muy importante lo que dices, así como decía Raúl hace rato, nuestra voz nos es desconocida. Cuando uno también aprende a canto, que estás en esto del canto también, qué difícil es localizar muchas veces una instrucción porque que se refracta en el paladar el sonido, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso, no? Es muy interesante, sí, la recuperación del propio timbre incluso, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es imitar otros estilos que no son los propios. Muchas gracias, Noemí. Sigue Carolina y luego Karen. Adelante, Carolina. Perdón que no había visto tu mensajito en el chat antes. ¿Todavía estás ahí, Carolina? Sí, aquí ando justo padeciendo un Adelante. poquito con la voz porque ando un poco con gripa, Ajá. pero solamente era esto, esta igual asociación que hice con la voz, pero pensaba la voz en el sonido de las intervenciones, ¿no? En el diván, en el análisis, cómo eso puede surgir como una resonancia, ¿no? Incluso sin mediar palabra, ¿no? A veces, cuando me he encontrado haciendo un sonido, ¿no? No una palabra, sino un sonido, como hacer resonancia en lo que acaba de decir, en una frase que acaba de decir el analizante, ¿no? Pensaba en eso como uno puede ser una resonancia en la, en la clínica, ¿no? En este encuentro de sonidos y de voces. Y también pensaba, desconocía este mito de Eco y pensaba también en la parte de Narciso, ¿no? Que como justamente en este mito hay dos elementos, que está el del Eco y de Narciso, ¿no? Que le interesa la imagen y justamente descarta esta otra parte tan importante que es la voz, ¿no? No me parece casual que hayan escogido en este mito, o se haya escogido en este mito el elemento de la voz como aquello de lo que no quiere saber Narciso, ¿no? Porque implica pues también un mensaje ahí, ¿no? En el eco, en la voz del otro, ¿no? Y no pura imagen. Eso es lo que me hizo asociar este tema y también por escucharte, porque como tienes una voz muy melodiosa, no solamente me gusta escucharte por tus aportaciones teóricas, sino también por esta voz melodiosa con la que nos acompañas en tus aportaciones. Muchas gracias.
No, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Karen, y luego voy a leer un comentario de Sandra Languré. Adelante, Karen. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes acá en Argentina. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, la verdad que muy agradecida por el encuentro. Yo no estuve en el encuentro anterior y bueno, tanto en este espacio como en otros en los que por ahí anduve por la Can Big Data o por el trabajo que hace Lara, Lisenberg y demás, me encuentro como agradecida de poder conversar sobre estos temas, ¿no? Porque hace un ratito, no sé si fue Luis o quién fue el que hizo no, Aicardo, ¿no? Un comentario sobre el saber apareció, ¿no? Y creo que es como otro tipo de encuentro que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino con el deseo más que nada, me parece. Y nada, me pareció importante por ahí hacer un comentario de esto porque realmente me convoca en este tipo de encuentros. Y bueno, con respecto a lo que vos traes en relación al mito, tampoco soy gran conocedora del tema, solo algunas cosas en relación a lo que voy pudiendo elaborar en mi clínica y con los colegas y demás, pero súper interesante. Y empecé cuando te dije que quería hacer algún comentario recién, que no podía levantar la manito, no sé qué le anda mal a mi compu y no puedo poner la reacción. Eh, Empecé teniendo ganas como de hacer un comentario en relación a una miniserie que se llama La luz que no puedes ver, no sé si la han visto por ahí, está en Netflix. Pero nada, después me quedé escuchando a los que siguieron hablando y bueno, qué interesante todo lo que se va diciendo al respecto. La luz que no puedes ver es una miniserie, creo que francesa, que no se las voy a spoilear, pero tiene que ver con una chica adolescente que es no vidente, y se trata de cuestiones que tienen que ver con el nazismo, ¿no? En un momento muy cruel, eh, hablando de este lugar, de este tiempo, ¿no? Del tiempo del otro cruel, digo, me parece que es bastante interesante. Y hay un punto en donde la miniserie tiene que ver con esta adolescente, como les decía, no vidente, y un soldado alemán que está siendo parte de un equipo para encontrar a un tal profesor que genera una frecuencia de radio en la cual es necesario que puedan pasarse cuestiones enigmáticas para descifrar la posición de los nazis, eh, y en esa frecuencia que no debe ser escuchada solamente por ellos, se encuentra algo de estos dos muchachitos, del adolescente y del soldado alemán. Nada, se las dejo, no, por eso digo, no se las quiero spoilear, si tienen ganas de verla, es hermosa. Y justamente me parece interesante porque hay algo de una frecuencia sonora que, que va llevando de alguna manera a que suceda un encuentro cuando no hay ahí nada del registro de la mirada, ni del destello siquiera que aparece, ¿no? Por eso se llama, creo, La luz que no puedes ver. Eso por un lado. Y por otro lado, siguiendo este tema de la frecuencia, por ahí fueron un par que nombraron vibraciones, ondas, ¿no? Eso me hizo acordar también a la peli. Pensaba en esto que dijiste al comienzo, Araceli, cuando hablabas de la acumulación de voces que implica pensar en el tema de los mitos y la unidad de acción, ¿no? Como un tesoro que es difícil, ¿no? Transmitir, ¿cómo transmitir qué significa eso, ¿no? O qué, ¿no? Y pensaba en lo que mencionaba recién, creo que fue Noemí, en relación al tema del sonido, de la voz. Y creo que Carolina también dijo algo de las intervenciones, ¿no? Porque digo, al fin y al cabo, cuando uno habla, por el solo hecho de hablar, tiene que poder respirar, ¿no? Y uno respira
pues, digo, los animales también respiran, ¿no? Los animales no hablantes, digo, también respiran. Pero sin embargo hay como una torsión de eso que se hace, que me hizo pensar en la operación de corte, ¿no? Por eso digo que tan relacionado con lo que comentó la colega respecto de la intervención. Y lo interesante quizás de pensar eso también en relación a los síntomas actuales, ¿no? Porque, por ejemplo, los trastornos de ansiedad y este tipo de cuestiones, digo trastorno y no sé por qué lo digo, porque no me gusta para nada ese término, pero digo, esto de la ansiedad, de no poder hablar todo el tiempo, estar hablando sin decir demasiado, a eso me refería, ¿no? Qué importante, ¿no? También poder operar desde ese lugar, pudiendo permitir que haya una posibilidad de respirar y luego continuar para que haya una recuperación ahí, ¿no? Una recuperación incluso de orden libidinal, si se quiere, ¿no? Nada, eso, cosas que se me fueron ocurriendo. Gracias. Muchas gracias, Karen. E incluso pensar también el silencio como una forma de la voz, ¿no? Porque hay muchas calidades en los silencios, ¿no? Hay silencios reflexivos, silencios que se cortan con cuchillo, como dicen, ¿no? Tal Hay cual. silencios cálidos, hay de toda clase de silencios, ¿no? Que también transmiten esta cosa de la voz que es inacible, ¿no? Evanescente. Muchas gracias, Karen. Bueno, ustedes. Sandra Languré, en un comentario que ya pasó acá arriba, dice que a propósito del cuadro de Bouguereau, también hay algunos que pintan así a las brujas, ¿no? Me parece interesante. Y bueno, acá en sus comentarios también Carmen dice, Carmen Tinajero, excelente relación que hizo Carlos de Eco con la desaparición del cuerpo de Eco y enfatizar que hay un desamor detrás, sí, muy importante, ¿no? Y Narciso no puede ver más que su propia imagen y esa dimensión atañe también a la madre. O incluso ni siquiera saber que es su imagen, porque al menos en el mito Narciso cree que es otro, solo que no lo puede agarrar debajo del agua, ¿no? Sí, muchas gracias, Carmen. Eh, no sé si alguien más levantó la mano en el chat, porque ya no puedo ir al chat para atrás. Pero por favor, si alguien no lo leí, díganme, porque a veces me distraigo y ya no estoy atenta al chat. Bueno, pues no sé si hay más comentarios o alguna otra pregunta o opinión. Bueno, y si no la hay, yo les agradezco muchísimo su presencia. Para mí es muy, muy importante la interlocución. Como dice Karen, esta posibilidad de platicar por el puro deseo de hacerlo, de cosas que nos importan, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, a los que veo aquí, Eunice, Gaby y todos los que no alcanzo a ver. A ver, hay un mensaje nuevo. Dice, no sé de quién es porque no aparece el nombre, solo el del teléfono. Dice, qué excelente encuentro, gracias por los aportes y gracias a todos los participantes. Pues gracias a usted por estar aquí, muchas gracias. Pues que tengan muy buen día y los espero, los que gusten. Sí, los que gusten, pues la siguiente sábado próximo a la misma hora vamos a ver el mito de Orfeo. Solo son 3 charlas y la semana que entra es la tercera y última. Muchas gracias a todos. Que tengan Muchas muy buen gracias. día. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Bye. chao. Mi nombre es Mirta.